Este hombre se convirtió en uno de los asesinos en serie más temidos de todo Bolivia. Su nombre es Richard Choque Flores y hoy te cuento su historia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, acompáñenme a ver todos los detalles. Durante los primeros años de su vida, Richard Choque Flores vivió junto a su padre, su madre y su hermana en el Alto Bolivia. Los primeros años de su infancia fueron aparentemente normales. Para sus vecinos era muy común verlo ir y venir a todos lados junto a su madre. Cuando Richard tenía 4 años, su papá fue asesinado mientras trabajaba, ya que el hombre era policía. Con el pasar de los días se evidenció en él el trauma que el fallecimiento del hombre dejó. Comenzó a manifestarse en actitudes raras que su madre no podía controlar. Los fines de semana visitaba a su primo Fidel, que tenía unos años menos que él, y cuando Richard compartía tiempo con este chico, todo parecía marchar con normalidad. Durante su adolescencia se inscribió en el colegio militar, pero allí duró solamente un breve periodo. Nunca se supo la razón por la cual decidió abandonar y regresó a su casa, comenzando a demostrar ciertos rasgos extraños de su personalidad. Su primo Fidel le contó que también quería estudiar en el colegio militar. Esta noticia resultó ser una oportunidad para el joven, quien tenía una corta experiencia en el tema, para ayudarlo a ingresar. Richard le prometió a su tía y a su primo que se ocuparía de darle el entrenamiento físico previo para que ingresara sin dificultades, y que además se haría cargo de todos los trámites necesarios. Por tal motivo su tía le entregó la suma de $5,000 para los gastos y la matrícula del colegio. El 19 de mayo de 2011 Fidel se despidió de su madre y dejó su casa con gran ilusión. Ese fue el último día que Fidel y su madre mantuvieron una conversación. Richard ocupó su lugar al teléfono, y ante la insistencia de su tía de pedir hablar con su hijo, el joven le decía que Fidel estaba estudiando paracaidismo en Haití y que se encontraba bien. Además aprovechaba esas oportunidades para pedirle que le enviara dinero y objetos de computación, supuestamente para que su primo pudiera continuar con sus estudios. El 20 de noviembre de 2013, luego del mediodía, una joven llamada Blanca Rubí Limanche se dirigió como todos los días a la Universidad Pública del Alto, donde estudiaba Derecho. Pero ese día Blanca no regresó a su casa. Nadie tenía la más mínima pista de su paradero, hasta que al día siguiente su madre recibió un terrible mensaje desde el celular de su hija. Le informaban que la joven estaba secuestrada y que para recuperarla debía pagar $20,000. Además le advertían que de recurrir a la policía terminarían con la vida de la chica. La mujer pidió ayuda a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y se comenzó la intensa búsqueda de Blanca. Las autoridades descubrieron que había sido contactada por un hombre a través de Facebook. El sujeto se llamaba Mauricio Terán, quien decía ser instructor del colegio militar, y le había ofrecido encontrarse para ofrecerle ayuda para ingresar a estudiar ahí. El operativo de búsqueda se extendió durante unos 9 días, hasta que las autoridades pudieron detener al sujeto y encarcelarlo. Fueron capaces de descubrir en ese momento que había falsificado su verdadera identidad. Verdaderamente el criminal era Richard, quien en ese momento tenía 25 años. Investigando dónde podía estar Blanca, hallaron su cuerpo sin vida en una fosa común. Luego en la vivienda de Richard fueron encontradas varias identificaciones de otras mujeres, e incluso ropa interior. Por estos hallazgos el asesino de la joven fue enviado a prisión. Mientras esperaba el juicio que dictaminaría su condena, estuvo en prisión preventiva. Richard fue condenado en 2015 a la pena máxima de cadena perpetua, lo que quería decir que debía pasar 30 años en prisión sin la opción de pedir libertad condicional o prisión domiciliaria. Cuando su tía, la madre de Fidel, se enteró por los medios televisivos del crimen, comenzó a visitarlo en la cárcel, implorándole que le dijera dónde se encontraba Fidel, a quien no veía desde 2011. Frente al silencio desesperante, lo denunció como sospechoso por la desaparición del joven, pero en lugar de verse favorecida por este acto, solo logró despertar la ira de su sobrino y sus familiares cercanos, que además de prohibirle las visitas, la hostigaron y la amenazaron con privarle de la vida a ella y a su hija. Por consiguiente, la mujer tuvo que dejar la ciudad y abandonar el caso para su resguardo. Mientras tanto, Richard fue enviado a la cárcel, donde supuestamente pasaría 30 años encerrado. El 17 de mayo de 2021, una nueva desaparición volvió a conmocionar al pueblo. Se trataba de la adolescente de 17 años, Lucy Maya Ramírez Zambrana. La joven partió de su casa ese día y nadie volvió a saber de ella. Le perdieron el rastro hasta el día siguiente, cuando su madre recibió un mensaje, en el cual le exigían un monto de $70,000 para devolverla con vida.
La familia de la muchacha recibió una serie de fotos explícitas, graficando lo que se haría con la joven si no hacían el depósito. Sin embargo, era imposible para ellos reunir ese dinero. Este caso se repitió meses más adelante, específicamente el 27 de agosto de ese año, cuando Iris Maylin Bicachoque, de 15 años, no volvió a su hogar al igual que Lucy. De nuevo el secuestrador pedía una suma elevada de dinero para devolverla sana y salva. La policía no paraba de recibir denuncias de mujeres que habían sido víctimas de abuso. Finalmente, a principios de 2022, una de las víctimas logró denunciar a su agresor, específicamente el 24 de enero. Tras las pesquisas, las autoridades detuvieron en un hotel a uno de los abusadores más peligrosos de Bolivia. Era Richard. La interrogante del momento era cómo podía ser que el delincuente, que debía estar cumpliendo su condena en la cárcel, se encontrara en libertad y cometiendo nuevos crímenes. Las investigaciones que siguieron a este caso dejaron en evidencia la falla y la corrupción del sistema judicial, que debía velar por la seguridad de las víctimas y que por consecuencia desencadenó la ira del pueblo. Después de realizar las investigaciones correspondientes, nuevamente procesaron a Richard y descubrieron que existían más de 70 denuncias en su contra. Era uno de los criminales más peligrosos de la historia boliviana. Las pericias psicológicas y psiquiátricas determinaron que el hombre tenía una personalidad típica de un psicópata antisocial, carente de empatía y de culpa, también de ausencia de remordimiento con un alto grado de reincidencia. Fue enviado nuevamente a prisión y sentenciado por los casos de abuso, tráfico, extorsión y asesinato a la pena máxima de nuevo que otorga el Código Penal boliviano, 30 años, una condena que despertó la ira contenida de un pueblo en alza, que decidió levantarse para exigir justicia, la justicia que sus víctimas merecían. A medida que la investigación avanzaba y más verdades iban saliendo a la luz, más se encendía la llama del pueblo enfurecido. Esto cuando se supo que la madre y la hermana de Richard habían sido cómplices por encubrimiento de sus crímenes. Los disturbios no tardaron en aparecer. Los vecinos se dirigieron a la vivienda donde aún se encontraban las mujeres y dejaron claro estos mensajes de rechazo hacia su familia, pintando grafitis en las paredes y llegando incluso a incendiar parte de la casa. También fueron procesados y condenados varios profesionales de seguridad y de salud, adscritos al penal en que Richard estaba pagando su condena. También se capturó al juez que dictaminó la primera libertad de Richard. Supuestamente se supo por medios locales que se había dicho que Richard cumplía con los requisitos para otorgarle una libertad condicional y que había sido únicamente por 18 meses. Cuando fue consultado el juez por las consecuencias de esta determinación, él dijo que todo se trataba de un tema de seguridad ciudadana. A día de hoy estos procesos siguen y las personas piensan que este hombre tuvo la culpa de todos los hechos que sucedieron después de la libertad de este hombre, ya que si le habían dado una condena, él no debía seguir en libertad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Una vez más, les recuerdo que por aquí van a estar viendo mis redes sociales para que me puedan seguir y también me pueden seguir en mi canal de YouTube donde aparezco como LesmaVR, donde subo contenido similar. Ahora sí, nos vemos hasta otro video. Adiós.